For those of you who wish to purchase the first two complete books of my biography, please check out the description where you will find the links to my books published on Amazon, and you can write any questions or comments below this video. Un fin de semana, particularmente memorable, me pidieron que tomara fotos y filmara una boda en un lugar pintoresco. Los novios eran inmigrantes de la República Dominicana y su historia de amor me cautivó incluso antes de que comenzara la ceremonia. La celebración fue vibrante, con risas, música y una variedad de bailes tradicionales que llenaron el aire, creando una mezcla de alegría y conexiones sinceras. Durante la recepción, celebrada en un acogedor restaurante adornado con luces centelleantes, los recién casados se tomaron un momento para conversar conmigo. Mientras ajustaba la configuración de mi cámara, compartieron su historia sobre cómo habían llegado a apreciar la oportunidad de comenzar de nuevo en los Estados Unidos. Sus ojos brillaban con esperanza y gratitud, reflejando un anhelo por una vida llena de promesas. A su vez, me preguntaron sobre mi pasado, intrigados por el hombre detrás de la cámara. Compartí la historia de mi vida en pocas palabras, destacando los desafíos que había superado y la pasión que me impulsaba. Parecieron gratamente impresionados. Sus cálidas sonrisas me invitaban a entrar en su mundo. Al final de nuestra conversación, mientras la noche llegaba a su fin, me invitaron con mucho cariño a visitarlos en su apartamento el siguiente fin de semana. Acepté con cortesía, conmovido por su amabilidad. Sentí una oleada de emoción ante la posibilidad de hacer nuevos amigos. Cuando llegó el día, me paré en la puerta de su apartamento, el aire cargado con el aroma de las especias y la calidez que se filtraba por la puerta. Me recibieron con los brazos abiertos, y pronto me sentaron a su mesa, disfrutando de una comida tradicional dominicana. Era como un anticipo de la vibrante cultura que prosperaba bajo la superficie, una cultura que yo anhelaba explorar. Mientras saboreábamos cada platillo, el ambiente se sentía electrizante. Las risas puntuaban nuestra conversación, tendiendo puentes entre nuestras diferentes culturas. Sin embargo, en medio de la calidez de las historias compartidas, la esposa se inclinó hacia mí y me preguntó si tenía novia. Agachando un poco la cabeza, admití que no. Pareció pensativa por un momento, luego se disculpó y se dirigió a su cómoda. Cuando regresó, sostenía en sus manos la fotografía de una joven con una sonrisa tierna y unos grandes ojos color café oscuro que parecían mirarme directamente al corazón. Esta es una de mis mejores amigas en la República Dominicana, dijo. Nos conocemos desde niñas. Ahora se está recuperando de una ruptura y desea encontrar un buen hombre. Pareces una muy buena persona. ¿Te gustaría conocerla? Por unos instantes, me quedé sin palabras, abrumado por la inesperada propuesta. Las preguntas me inundaron la mente como un torbellino. Ella se ve mucho más joven que yo, y yo tengo 45 años. ¿Hablará inglés? ¿Y qué hay de la distancia que nos separa? A pesar de mis aprehensiones, la idea de explorar una nueva conexión me atraía. La fotografía era cautivadora, y su rostro sonriente insinuaba una calidez que reflejaba la hospitalidad que había recibido ese día. Quizás esta era una oportunidad para algo imprevisto, una oportunidad para cultivar una relación que podría florecer en medio de las incertidumbres de la vida. Mi corazón se aceleró al pensar en las posibilidades, sin saber que esta pregunta podría ser el catalizador de un cambio que ni siquiera sabía que necesitaba. Se ve muy linda, ¿cómo se llama y cuántos años tiene? Le pregunté a la recién casada, con mis ojos aún fijos en los ojos encantadores de la foto que me devolvían la mirada. Había una calidez irresistible que irradiaba de su expresión, algo que parecía estar impregnado de capas de historia. Se llama Laura y tiene 22 años, fue la respuesta, provocando una cascada de pensamientos en mi mente. Una bandera roja ondeó en mi interior, advirtiéndome que podría ser demasiado joven para mis 45 años. Pero la luz carmesí de la duda no logró apagar por completo la chispa de curiosidad que se encendía en mi interior. ¿Habla inglés?, continué. Cada pregunta era un paso tentativo hacia aguas desconocidas. No, no habla inglés, respondió la señora. Y otra bandera roja apareció en mi mente, indicándome que probablemente no había forma de que pudiéramos comunicarnos completamente. Pero ¿y si existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de salvar el abismo del idioma y la cultura?
Si quieres, puedo llamarla ahora mismo y presentártela mientras traduzco entre ustedes dos, ofreció, con un tono de optimismo y suave entusiasmo. Está bien, hagámoslo, confirmé, todavía cautivado por los ojos de la foto que parecían brillar con oportunidad y misterio. La señora cogió su teléfono móvil y marcó el número de Laura. El teléfono sonó, enviando pequeños escalofríos de anticipación por mi espalda. Cuando Laura respondió, sus voces se mezclaron en un melódico intercambio de español, un idioma que en ese momento parecía un territorio inexplorado. La señora me pasó el teléfono mientras decía, «Salúdala en español, hola, ¿cómo estás?», animándome con suavidad. En aquel entonces, no tenía la menor idea de que algún día el español sería el idioma que me acompañaría durante el resto de mi vida. Respiré hondo, y dije esas palabras en el móvil. A cambio, escuché una voz que se parecía al canto de un pájaro una mañana de primavera, brillante, alegre y llena de vida. Para aquellos de ustedes que deseen adquirir los 2 primeros libros completos de mi biografía, por favor revisten la descripción donde encontrarán los enlaces a mis libros publicados en Amazon y pueden escribir cualquier pregunta o comentario debajo de este video. Quedé encantado con la voz de Laura, cautivado por la riqueza que transmitía a pesar de la distancia y las barreras. Mientras continuábamos nuestra conversación, la señora actuó como puente entre nuestros dos mundos, traduciendo hábilmente nuestras palabras y fusionándolas en una armonía de entendimiento. Sentí un rápido intercambio de curiosidad, como si estuviéramos bailando al borde de algo profundo. Laura se rió suavemente de uno de mis intentos de contar un chiste tonto, un sonido que revoloteó entre nosotros como una mariposa. Al final de la conversación telefónica, después de lo que parecieron meros minutos mientras la eternidad se demoraba en algún lugar fuera de nuestro alcance, reuní el valor para pedirle su número de teléfono. «Te prometo que te volveré a llamar», insistí, después de comprar un diccionario español-inglés. Era una promesa caprichosa quizás, pero era el primer paso hacia un nuevo y vibrante capítulo que se abría ante nosotros. Al colgar el teléfono, la atmósfera cambió. La noche parecía impregnada de posibilidades. Me había aventurado en un territorio desconocido lleno de señales de alerta e incertidumbres, pero no podía evitar la sensación de que algo hermoso estaba a punto de suceder. La fotografía de Laura permaneció en mi mente, un recordatorio de las posibilidades y la emocionante imprevisibilidad del amor. Insinuaba las aventuras que me esperaban y el idioma que pronto se convertiría en mi compañero, algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado en aquel día cualquiera. Desde ese día, solía llamar a Laura al menos 3 veces por semana, cada vez hablábamos como 15 minutos. Mi corazón latía con anticipación durante esas llamadas telefónicas, buscando torpemente en el diccionario en mi regazo, tratando de encontrar las palabras correctas, todo mientras miraba su foto que la señora me había dado como regalo. El suave brillo de su sonrisa parecía infundir calidez a cada sílaba, animándome a superar mis inseguridades. Durante nuestras conversaciones, noté otra cualidad entrañable: que poseía una tremenda paciencia con mi español de bebé. Su risa bailaba a través del teléfono, animándome mientras luchaba con malas pronunciaciones y frases incómodas. Cada vez que tropezaba en lugar de frustración, solo había una corrección suave y un apoyo inquebrantable que me hacía sentir seguro en mi vulnerabilidad. Después de aproximadamente un mes de nuestros intercambios constantes, me di cuenta de que no solo nuestra conversación estaba mejorando debido a mis avances en español, sino que nuestros corazones también comenzaban a acercarse. Era como si la distancia entre nosotros se estuviera reduciendo a pesar de los kilómetros que separaban nuestros mundos. Inspirado por su aliento, comencé a escribirle poemas cortos en español, tratando de inmortalizar los sentimientos que florecían con cada llamada. Cada poema era una mezcla de metáforas torpes y afecto sincero, un homenaje a la tierna conexión que estábamos cultivando. Esos momentos transformaron mi comprensión del amor, enseñándome que la comunicación trasciende el idioma, prospera en la sinceridad del corazón. En la delicada danza de nuestras palabras, encontré una nueva dimensión de intimidad, una que prometía historias aún no contadas esperando a ser reveladas. Era finales del verano de 1998, y decidí tomarme mis 2 semanas de vacaciones, un escape delicioso del ritmo implacable de la vida en Chicago, y visitar a Laura en la República Dominicana. Durante los meses anteriores, había perfeccionado mi español mediante la práctica constante con mis amigos mexicanos. Los ritmos cadenciosos de su idioma resonaban en mis oídos. La idea de finalmente conversar con Laura
De ver su atractiva sonrisa enmarcada por ondas de cabello besado por el sol, me llenó de anticipación. Me sentía listo para abrazar no solo el idioma, sino toda la cultura que la envolvía. Al salir por las puertas del aeropuerto, una ola de humedad me envolvió. Ahí estaba ella, como una visión con el fondo de la bulliciosa terminal, su hermano a su lado, ambos con expresiones de ansiosa bienvenida. Después de cálidos abrazos y risas, su calidez coloquial hizo que el aire se sintiera ligero. Sin embargo, cuando ella y su hermano me acribillaron con palabras en la rápida cadencia del dialecto dominicano, sentí una repentina sacudida de pánico. ¿Cómo tú tá?, preguntaron con los ojos brillantes por la alegría del reencuentro. Despacio, por favor, supliqué, una súplica de paciencia envuelta en una mezcla de humor y frustración. Su hermano, sin inmutarse, se inclinó más cerca y repitió lentamente: Cheo motuta. La fonética se deslizó de su lengua como música, pero la comprensión me eludió. Extraje fragmentos, escudriñando sonidos desconocidos que tejían una red de confusión alrededor de mi mente. Después de un momento, tal vez dos, donde el sol pareció detenerse lo suficiente para mayor claridad, finalmente comprendí la esencia de su pregunta. Nos subimos a un automóvil, el aire interior cargado con el leve aroma a coco. Mientras salíamos de Santo Domingo, olas de calor brillaban sobre el asfalto como olas distantes en la costa caribeña. El viaje duró aproximadamente 1 hora y media, serpenteando por calles donde los colores vibrantes chocaban con el pulso vivo de la isla. El tiempo goteaba como miel, ralentizado por el paisaje. Una mezcla de edificios antiguos, vendedores ambulantes que vendían frutas y baratijas, y grupos de niños jugando, cuyas risas flotaban en el aire. Su casa estaba en las afueras de Boca Chica, una pequeña ciudad costera llena de encanto y pobreza en igual medida. Al llegar me sorprendió, no por la extravagancia, sino por la simplicidad. La casa estaba amueblada con humildad, su pequeño tamaño era un lienzo de calidez y comunidad. La parte delantera mostraba una tienda modesta, llena de estantes que contenían una variedad de comestibles y telas, un testimonio de la tenacidad de la familia. Después de descargar mi equipaje, me permití acomodarme a este nuevo ritmo. Nos reunimos alrededor de una mesa de madera desvencijada para almorzar, el centro de nuestras presentaciones. La comida era un plato típico dominicano conocido como habichuelas, una generosa porción de arroz, frijoles y pollo, coronada con una rodaja de aguacate que brillaba bajo la luz dorada que se filtraba por la ventana. Una jarra de jugo de naranja recién exprimido se dejó caer en el centro. Su tono vibrante era un recordatorio de las tardes bañadas por el sol que se avecinaban. Mientras compartíamos la comida, pasé de ser un recién llegado nervioso a un participante ansioso. La conversación comenzó a fluir con mayor facilidad, risas intercaladas con momentos llenos de español, cada palabra un puente que nos acercaba más. El padre de Laura pronto se unió a nosotros. Su presencia llenó la habitación con historias que desentrañaron la historia de su infancia. Habló de la tierra, de los días turbulentos de su juventud, pintando un cuadro que nos envolvió tanto en la realidad como en la ensoñación. Pasamos largos días explorando las impresionantes playas de Boca Chica, donde las olas turquesas rompían contra la orilla como aplausos entusiastas y las noches llenas de música y baile resonaban en el aire. Cada puesta de sol se grabó en mi corazón, una bola de fuego hundiéndose en el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y púrpuras, y me recordó que en esta tierra extranjera estaba encontrando una parte de mí mismo. Así, cada día se desarrollaba, bañado por la calidez del parentesco. Mi español, antes vacilante, floreció en conversación, risas y conexión. Laura, sin embargo, no vivía en esa casa. Ella vivía en Santo Domingo con su madre y su hermana, en un barrio mucho más pobre y lleno de miseria que el infame Bronx en Nueva York. Sus padres estaban divorciados, una realidad que proyectaba una sutil sombra sobre la calidez de nuestro reencuentro. Al día siguiente, después de una buena noche de descanso en el sereno trópico, Laura y su hermano, que vivía con su padre, me llevaron a la ciudad para visitar a su mamá y a su hermana. Mientras manejábamos hacia Santo Domingo, el pulso vibrante de la capital comenzó a envolverme, pero no pude evitar la sensación de inquietud que crecía a medida que nos acercábamos a su barrio.
Las calles no estaban pavimentadas y estaban llenas de polvo, un marcado contraste con la vida vibrante que nos rodeaba. Niños vestidos con ropa de segunda, o quizás incluso de tercera mano, jugaban en la tierra. Sus risas se mezclaban con los sonidos de la ciudad, resonando en las paredes de concreto desmoronadas. Los colores vibrantes que bailaban durante el día parecían ocultar la corriente subterránea de pobreza que se entrelazaba en sus vidas, pintando un cuadro que persistía en el aire como perfume rancio. Sentí una profunda tristeza invadirme, junto con una abrumadora sensación de privilegio que contrastaba fuertemente con lo que tenía ante mis ojos. La casa de Laura era una pequeña casa de 3 habitaciones, cubierta con láminas de techo corrugado que brillaban bajo el sol feroz. La estructura era modesta, casi improvisada, pero estaba entretejida en el tejido del barrio. Junto a la parte trasera de la casa había una ducha y un inodoro, donde las comodidades modernas eran reemplazadas por el trabajo manual de la vida diaria. Para ducharme, tuve que sacar agua de un gran barril con una jarra de plástico y verterla sobre mi cuerpo. Un ritual que se sentía a la vez extraño e íntimo, recordándome lo lejos que estaba de las comodidades de mi vida en Chicago. Así como lo hacía nuestra abuela, dijo Laura, con una sonrisa rompiendo la incomodidad mientras me observaba con curiosidad. A pesar de las duras circunstancias, su optimismo brillaba intensamente, y sentí una calidez en mi corazón por su resiliencia. Usar el inodoro fue toda una aventura mientras maniobraba para descargarlo manualmente con un balde de agua, tratando de mantener algo de dignidad frente a tan humildes condiciones. Desde la parte trasera de la casa, podía ver un arroyo, el agua contaminada con basura, llena de moscas y mosquitos, un escenario que solo se podía encontrar en algunas películas de terror, o leer en una novela de ficción. La vista era un duro recordatorio de las crudas realidades que muchos enfrentaban aquí, un mundo iluminado por la luz del sol, pero ensombrecido por el abandono y la desesperación. Sin embargo, en medio de la miseria, la vida latía con fuerza. La madre de Laura nos recibió con un tierno abrazo, su sonrisa cálida y genuina. Nos condujo a la pequeña sala de estar, desordenada pero llena de la esencia de la vida familiar. Nos sentamos alrededor de una mesa de madera desgastada, compartiendo historias y risas, olvidando momentáneamente la sombría realidad más allá de las paredes. Su hermana, llena de exuberancia juvenil, se unió a nosotros. Su risa resonaba como música en medio del caos. Con tazas de café colombiano recién hecho y endulzado y platos de arroz y frijoles, pude sentir los lazos de amor familiar en el aire, frágiles pero inquebrantables. En esa pequeña casa, no era simplemente un extraño, sino un testigo de la resiliencia y la esperanza. Me di cuenta de que, a pesar de la desolación que amenazaba con consumir su entorno, Laura y su familia eran ricas en las cosas que realmente importaban: amor, risa y la fuerza para apreciar las pequeñas alegrías de la vida. El ambiente se impregnó repentinamente de una nube sombría después de que pregunté: Laura, ¿dónde está tu hermana Paula? La pregunta flotaba pesadamente en el aire, la inocente curiosidad de un visitante chocando con la cruda realidad del momento. La respuesta de Laura fue inmediata. Su comportamiento cambió cuando me tomó de la mano, con la cabeza ligeramente inclinada. Con una suave urgencia, me llevó a una habitación con poca luz en la parte trasera de la pequeña casa, donde un ligero olor a antiséptico se mezclaba con la humedad tropical. Allí, contemplé un cuerpo frágil acostado en la cama, cubierto con una sábana blanca que contrastaba fuertemente con las sombras de la habitación. Los bordes de la sábana estaban cuidadosamente remetidos, formando un capullo de una realidad cruel alrededor de Paula. Había oído murmullos, susurros de su aflicción desde mi llegada, historias de enfermedad compartidas casi en voz baja, pero nada podría haberme preparado para la vista que tenía ante mí. Paula giró la cabeza lentamente, sus grandes ojos de ébano encontraron los míos. El mundo que nos rodeaba se desvaneció y en ese instante se formó una frágil conexión. Con una sonrisa angelical adornando su rostro, habló en español, su voz un suave susurro en la quietud de la habitación. Hola Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Sentí una punzada de incredulidad mezclada con calidez al acercarme a ella. Nuestras miradas fijas la una en la otra. Era como si la oscuridad que la rodeaba no pudiera infiltrarse en la luz que emanaba de su espíritu. Muy bien, Paula, ¿y tú? Respondí en mi español que iba mejorando, cada palabra una pequeña victoria, un testimonio de mi voluntad de cerrar la brecha entre nuestros mundos. La abracé suavemente, sintiendo la fragilidad de su cuerpo contra el mío, un conmovedor recordatorio de su lucha.
Me enteré solo unos días antes de que estaba enferma de tuberculosis, una enfermedad que pintaba su belleza con los trazos de las dificultades. Paula tenía solo 21 años en ese momento, un año menor que Laura, y sin embargo, el peso de su enfermedad parecía envejecerla más allá de sus años. Podía sentir el espíritu de resiliencia que parpadeaba como una vela luchando contra los vientos de la desesperación. Mientras estaba sentado junto a su cama, me sorprendió el silencio que envolvía la habitación, interrumpido solo por los sonidos distantes del bullicioso vecindario, un marcado contraste con la frágil quietud que definía este espacio. En ese momento me encontré reflexionando sobre la naturaleza de mi viaje, uno que había recorrido 3.098 kilómetros desde Chicago hasta Santo Domingo, una ciudad que llevaba el nombre de Domingo Santo. Encapsulaba una paradoja, ya que aquí estaba yo frente a Paula, cuya existencia se sentía como un testimonio sagrado en medio del ajetreo de la vida que nos rodeaba. Todavía estaba imbuido de los espíritus que había adquirido en el monasterio años antes, enseñanzas de compasión y la existencia de luz incluso en las profundidades de la oscuridad. Ahora, ese espíritu encontró un lugar y un momento para manifestarse en esta pequeña habitación, donde la enfermedad amenazaba con reclamar, pero la esencia de la vida brillaba. Acepté la invitación de Laura de pasar una semana con ellos, sin tener ningún reparo en contraer tuberculosis de Paula. Sobre todo, aunque la familia era evangélica, no católica, aceptamos nuestras diferencias como complementos. Cada noche, mientras el crepúsculo se profundizaba en sombras, me arrodillaba contrito junto a la cama de Paula. Estaba frágil, una vela parpadeando en el viento, pero su espíritu brillaba a través de su frágil forma. Había traído mi rosario, una cadena de cuentas pulidas que acunaban susurros de esperanza. Juntos, navegamos por la oración, enseñándole mis queridos cantos a su inocente entendimiento. Cada Padre Nuestro, Ave María y Gloria no era solo un recital vano, sino perlas de nuestras lágrimas y súplicas elevándose al Dios Altísimo mismo. En el silencio luminoso que seguía a cada oración, vislumbré una conexión celestial, una que trascendía nuestras diferencias. Vi en los ojos de Paula un destello de comprensión, una chispa que encendió una profunda fe frente a la adversidad. Fue una semana que no solo pasé preocupado por su salud, sino también en una compasión compartida, entrelazando nuestras creencias dispares en un solo hilo brillante de esperanza, un vínculo que ni la enfermedad ni la fe podían romper. A medida que los días se convertían en una confusión de emociones, risas compartidas con Laura, la pesadez de la condición de Paula y la bulliciosa vida exterior, me di cuenta de que había entrado en un reino de sufrimiento y alegría. Laura, con su inquebrantable lealtad a su hermana, creó un santuario lleno de calidez incluso frente a la adversidad. Paula, aunque físicamente restringida, ejercía una gracia que decía mucho, su espíritu encendía en mí el deseo de saborear cada momento que pasaba en su mundo. Juntos, formamos una conexión que trascendía las barreras lingüísticas y culturales, una que iluminaba la verdad de que el amor y la compasión eran monedas universales. Descubrí que Paula, incluso en su condición, poseía una notable capacidad para animar a quienes la rodeaban, envolviéndonos en una resiliencia que desafiaba las probabilidades. Mientras las puestas de sol derramaban oro fundido sobre el horizonte, proyectando un brillo sereno por toda la habitación, escuchaba las historias que se intercambiaban, fragmentos de vidas vividas, sueños a los que se aferraban desesperadamente y risas que bailaban en el aire como luciérnagas, brillantes contra el telón de fondo de la noche. En este abrazo de la vida y la muerte, me encontré irrevocablemente cambiado, transformado por la calidez de su amor y la crudeza de su realidad. Mi tiempo en Santo Domingo se convirtió en algo más que unas meras vacaciones. Se convirtió en una especie de peregrinaje, un viaje sagrado que reveló la profunda belleza de la humanidad en su forma más cruda y vulnerable. Y en esa pequeña y modesta casa, me topé con una verdad que alteró para siempre mi visión. La gracia de la conexión, tejida a través de los hilos del sufrimiento y la alegría, se convierte en un salvavidas, una chispa divina que ilumina los rincones más oscuros de nuestra existencia. Mientras nos despedíamos, mi mente era un torbellino de contrastes entre mi vida y la suya, un profundo entendimiento se instalaba en los rincones de mi corazón. Laura, con su espíritu vivaz, era un puente entre dos mundos, y mientras regresábamos a las comodidades de Boca Chica,
Las tristes imágenes persistían en mi mente, entrelazándose con la calidez del amor familiar que había sentido en esa pequeña casa de 3 habitaciones. Comprendí, como nunca antes, la belleza que se encuentra incluso en las circunstancias más difíciles. Sentí una pesadez y una culpa aún mayores cuando volaba de regreso a Chicago. A medida que el avión ascendía entre las nubes, observé la vasta extensión del océano que desaparecía debajo de mí, un mundo con el que la mayoría de los dominicanos solo podían soñar. Reflexioné sobre la vida a la que regresaba, una vida llena de comodidades, privilegios y oportunidades que había dado por sentado durante mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. El peso de los recuerdos, la brillante risa de Paula, la resiliencia esperanzadora en los ojos de Laura, y las luchas tácitas escondidas en su modesta casa, me presionaban el pecho, desdibujando las líneas entre la gratitud y la desesperación. Aunque sentía una genuina gratitud por la vida que llevaba, ese sentimiento era efímero, destinado a desvanecerse en un futuro cercano, reemplazado por un amargo rencor que casi podía saborear. Me carcomía, un recordatorio constante de que mi comodidad tenía un precio que pagaban aquellos que permanecían atados a las crudas realidades de la pobreza. A mi regreso a casa, continué mis conversaciones con Laura, esas charlas nocturnas que formaban un puente entre las dos vidas que ahora habitaba. Me bañaba en sus dulces palabras, cada sílaba goteaba calidez y afecto. Ella me llamaba mi sol, un apodo que se sentía apropiado pero a la vez me llenaba de humildad. Yo respondía con mi luna, un reflejo de la forma en que ella iluminaba mis noches, proyectando una luz plateada sobre las sombras. A medida que nuestras conversaciones se desarrollaban, recordaba las tardes que pasábamos tomados de la mano, caminando por una playa aparentemente interminable junto al mar Caribe. La luz de la luna bailaba sobre el agua, iluminando el camino que recorríamos, nuestros pasos amortiguados por el suave chapoteo de las olas. Todavía puedo sentir la calidez de su mano entrelazada con la mía, tranquilizadora y firme, un salvavidas en medio del tumulto de mis emociones. A menudo nos deteníamos bajo una imponente palmera, cuyas frondas se balanceaban como un público susurrante ante nuestra juventud y ternura. Nos sentábamos en la arena fresca y suave, contemplando las estrellas que brillaban sobre nosotros, un cielo nocturno salpicado de diamantes, cada uno de ellos un recordatorio de las infinitas posibilidades que estaban fuera de nuestro alcance. Todavía recuerdo la suave brisa que acariciaba el cabello de Laura, haciendo que los mechones brillaran a la luz de la luna como cintas de seda que se balanceaban en la noche. En esos momentos tan preciados, sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. El mundo que nos rodeaba se desvanecía en un fondo borroso, mientras nosotros existíamos únicamente en nuestro capullo de intimidad. Me uní a la brisa, mis dedos se entrelazaron con su cabello, acariciándolo suavemente como si temiera romper el hechizo que nos mantenía unidos. Al abrazarla, el universo se redujo a nuestros dos corazones, latiendo a un ritmo forjado en la vulnerabilidad y la conexión. Entonces, en un momento que se sintió a la vez surrealista e inevitable, nos besamos, una suave fusión de labios bajo la constelación de estrellas. El sonido de una romántica bachata nos serenaba de fondo, la música nos envolvía como un abrazo de amantes, impregnando el aire de romance y la promesa de esperanza. Pero a medida que el avión se acercaba a Chicago, con su horizonte elevándose para recibirme, sentí el fuerte contraste entre la calidez de esos recuerdos y la fría indiferencia de la vida que me esperaba. Una ciudad de acero y vidrio se extendía debajo de mí, una fuerte yuxtaposición a la vida y el amor que había encontrado en Santo Domingo. Aunque los fantasmas de mi tiempo en el Caribe persistían en mi mente, sentí el cruel peso de la realidad asentándose, quizás una carga que llevaría durante mucho tiempo. Volvía a un mundo de horarios y obligaciones, a una vida en la que el sabor agridulce de mis experiencias colorearía mi perspectiva, recordándome continuamente las crudas desigualdades que configuran nuestra existencia. En ese momento juré llevar la esencia de Laura y Paula conmigo, honrar sus vidas con cambios en la mía, rechazar la comodidad de la apatía. Aunque regresé a una vida de privilegios, sabía que el amor, la resiliencia y la cruda claridad de la realidad me habían tocado irrevocablemente. Así que, con el corazón apesadumbrado pero decidido, me dispuse a aterrizar, llevando dentro de mí un pedazo del sol y la luna que habían alterado para siempre mi visión del mundo. Para aquellos de ustedes que deseen adquirir los 2 primeros libros completos de mi biografía, por favor revisten la descripción donde encontrarán los enlaces a mis libros publicados en Amazon y pueden escribir cualquier pregunta o comentario debajo de este video.